Semana estuvimos trabajando acerca de exponentes y radicales, pero solamente nos dio tiempo para trabajar los exponentes. Entonces hoy vamos a trabajar los radicales y empezar a ver algunas propiedades que nos van a facilitar. Cuando nosotros hablamos de radicales, hablamos de raíces de diferentes tipos. La mayoría de veces nosotros estamos familiarizados con la raíz cuadrada. Por ejemplo, en el caso de la raíz cuadrada, permítanme, vamos a ver. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros empezamos a ver el tema de raíces cuadradas, hace ratos, y se nos presentaba, por ejemplo, el número 625. Entonces, ¿cómo era que nosotros trabajábamos las raíces cuadradas? Bueno, comenzábamos de atrás para adelante a hacer conteos de 2, por ejemplo, 1, 2, y poníamos una raíz y sabíamos que teníamos que comenzar con el 6, buscando un número que multiplicado por él mismo nos diera un valor cercano a 6. Por ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, 3 por 3 nos da 9, sabemos que se pasa, pero 2 por 2 nos da 4. Entonces ya sabíamos de que ese valor que a la hora de restarlo, pues nos iba a quedar 2 y nosotros bajábamos 25, porque en la raíz nosotros teníamos que bajar por 2. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Pues el doble de 2 nos daba 4 y ahora nosotros teníamos que buscar un número que al multiplicarlo por esta cantidad nos diera el 225 o cercano a ello. Entonces, por ejemplo, aquí podemos intentar con el 5. Por ejemplo, 5 por 5 nos da 25. Llevamos 2. 5 por 4 me da 20 más 2. Son 22. Y efectivamente ese es el número que tendríamos que colocar acá, que es el número 5. Y ese también tenía que estar aquí. Entonces, ya colocábamos el 225 acá. Y el resultado aquí nos quedaba 0. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 625 era 25. Ahora, esto era como nosotros trabajábamos las raíces cuadradas, vuelvo a repetir. Sin embargo, pues como el tema no es raíces cuadradas, sino que es radical, yo les voy a enseñar diferentes métodos para poder llegar a una raíz. Y así ustedes pueden encontrar algunas propiedades que nos van a servir. Al igual que los exponentes, bueno, puedo decir que un radical es un exponente fraccionado. Por ejemplo, a la hora que yo coloco raíz, a nosotros le vamos a llamar índice de la raíz. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, es como decir a m elevado a m partido n. O sea que si nosotros observamos, el radical va a ser un exponente fraccionado. Pero, como vuelvo a repetir, es un exponente. Por lo tanto, las propiedades de los exponentes se aplican para esta situación. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera el mismo índice y el mismo exponente, yo puedo dividir estos dos y yo ya sé que esto me va a dar 1, porque n dividido entre n me va a dar 1. Es como que si se cancelara el índice con el exponente, ¿verdad? O sea, nos va a quedar en la expresión de a. Otra cosa más que tenemos es, por ejemplo, si yo tengo un radical sobre un radical. Si yo tengo un radical sobre un radical, lo que va a suceder aquí en este caso es que se van a multiplicar los índices de esas raíces para poder sacar esa expresión. También van a suceder algunas propiedades similares a lo que nosotros tenemos
en los exponentes por lo mismo de ser exponente. Por ejemplo, si yo tengo una expresión que tiene el radical de la raíz de n de a por la raíz de n de b, estos pueden multiplicarse porque como tenemos el mismo tipo de raíz, pueden multiplicarse en una raíz. Y lo mismo va a suceder en el caso de que yo tenga la división, pero estos tengan el mismo exponente. Noten que, que estamos hablando en este caso que tengamos el mismo índice de la raíz. Igual aquí, si yo tengo el mismo índice de la raíz, aunque la base sea distinta, yo puedo unir a las expresiones y dividirlas. Entonces, ¿cómo se llama? Estas propiedades nos van señalando cositas interesantes que nos van a ir sirviendo más adelante. Voy a ir poniendo acá con asterisco para que ustedes sepan que son diferentes, ¿verdad? Otra cosa más que podríamos ver es que la raíz enésima de 1 nos va a dar 1, al igual que la raíz enésima de 0, siempre que n sea mayor que 0, nos va a dar 0. Ahora, y en el caso de tener valores como los exponentes, por ejemplo, si yo tuviera aquí a raíz enésima de b más c raíz enésima de b, yo puedo sumar los valores que están afuera y solamente copiar el radical. Al igual que si nosotros tuviéramos una resta a raíz enésima de b menos c raíz enésima de b. Solo hay un micrófono encendido, permítanme un momentito, así lo apagamos. Vamos a ver. Ah, no, ya están apagados todos. Bueno. Entonces, podemos restar estos valores que tenemos aquí, a menos c, y solamente colocar la raíz de enésima de b. Vuelvo a repetir, como aquí el tema es radical, nosotros podemos tener diferente índice de radical. No va a ser necesario que tengamos una expresión como la raíz cuadrada específicamente, sino que puede ser cualquier tipo de raíz. Y pues va a haber un tema que sí nos va a ayudar bastante y es la descomposición de números primos. Eso nos va a ayudar bastante para poder trabajar este tema. Entonces vamos a trabajar primero la parte de cuando un radical o una raíz es exacta. Y voy a colocar, por ejemplo, en el caso de que tenga la raíz cuadrada de 625. Si no tengo índice, se asume que el índice es 2. Eso es algo que quiero que ustedes sepan. Si no tengo índice, se va a asumir que el índice es 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Para que así nos vayamos acostumbrando de una vez para trabajar los radicales, es descomponer este número. Si ustedes se dan cuenta, como tiene terminación 5, es divisible dentro de 5. Entonces, la quinta parte de 625 es 125. Si, como tiene terminación 5, sigo teniendo que es divisible dentro de 5. Entonces, la división de 125 dentro de 5 es 25. Todavía tiene quinta parte que nos va a dar 5 y la quinta parte que me va a dar 1. Vuelvo a preguntar, ¿qué índice tengo de radical acá? 2. 2. Entonces vamos a hacer grupos de 2. Miren, entonces aquí va a ser 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Eso significa que el 625 es como decir 5 al cuadrado por 5 al cuadrado.
Miremos las propiedades. Dice que si yo tengo dos valores que se están multiplicando, yo los puedo separar. Entonces yo puedo separar el 5 al cuadrado por el 5 al cuadrado. Ahora aquí dice que si yo tengo el mismo índice y el mismo exponente, se pueden cancelar y solamente me queda el número. Y como acá tengo el mismo índice y el mismo exponente, se puede cancelar el índice con el exponente. Y los resultados que me van a quedar es 5 por 5, que es 25. Entonces, si ustedes se dan cuenta, llegamos al mismo resultado utilizando la descomposición. Pero vuelvo a repetir, este procedimiento que estoy enseñando aquí se puede aplicar a diferente tipo de raíz. Porque, ¿qué pasaría si yo les hubiera dicho la raíz cuarta de 625? Nuevamente hacemos la descomposición, ya tenemos la descomposición anteriormente, que nos va a quedar 125, 25, 5 y 1. Pero como el índice es 4, yo tendría que tomar grupos de 4. Y si ustedes se dan cuenta, si yo tengo el mismo índice y el mismo exponente, pues esto nos quedaría 5. Y ahí tendríamos ya el resultado de esta radical, de este radical. ¿Alguna duda, muchachos, por favor? ¿No hay dudas? Lick, buenos días, una consulta. Y supongamos que fuera el caso ay, es que no sé cómo explicarlo. Dale, no se preocupe. Que aquí está, la cantidad era el 2, ¿verdad? Era elevado a la segunda. Pero ¿y si se diera la casualidad que nos faltara un número? ¿Cómo se haría? Bien. Bueno, como les dije, estas son las que vamos a hacer inicialmente, van a ser exactas. Y después vamos a trabajar las inexactas para que ustedes se den cuenta cómo lo vamos a dejar representado. ¿Ya? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a pedir ahorita, porque la idea es de que vayamos practicando esto, es que me encuentren la raíz cúbica de 64, por favor. Voy a apagar mi micrófono para que ustedes puedan trabajar. Vamos a dar unos 2 minutitos. Lick, a mí me dio 9. Le dio 9. Ajá. Bueno, vamos a revisar. Bueno, miremos pues. Licenciado, me dio 4. 4, Mi exactamente. igual. Vamos a ver, 4 al cubo. la mitad de 64, ¿cuánto nos 32. daría? 32. 32. La mitad, 16, 16. 8, 4, Y 2. 2 y 1. Como son raíces cúbicas, vamos a hacer grupos de 3. Y yo creo que ahí fue donde tuvo el error el compañero. O sea que aquí sería 2 al cubo, tal vez puso usted 3 al cuadrado. Pero como el número es 2, entonces voy a poner 2. Y como son grupos de 3, entonces 2 al cubo. Entonces nos va a quedar 2 al cubo por 2 al cubo. Podemos separar términos. Y esto nos va a quedar la cancelación del mismo índice con el exponente.
Entonces nos va a quedar 2 por 2, que nos da 4. Ahí estamos. Muy bien, como la idea es que vayamos practicando y vayamos viendo, a mí me interesa mucho el que vayamos aprendiendo todo esto. Yo quiero que intentemos la raíz cuarta. Y vamos a hacer la raíz cuarta de 10,000. Intentemos hacerlo, yo lo voy a resolver siempre. Licenciado, Sí, a mí me dio 10. sí, está bien, excelente. Bueno, miremos pues. Aquí venimos nosotros y es ahí donde vamos a aplicar algunas cositas nuevas que vamos a ir conociendo, porque si ustedes se dan cuenta, el exponente es bastante grande, ¿verdad? O el número es bastante grande, perdón. Y así podemos tener bastantes números. Por ejemplo, acá tenemos 10,000. La mitad de 10,000 es 5,000. La mitad de 5,000 es 2,500. ¿Cuánto es la mitad de 2,500? 1250. 1,250. Y la mitad, 625, ¿verdad? Ahora la quinta parte es 125, la quinta parte es 25 y la quinta parte es 5 y este es solo. Entonces, como el índice es 4, vamos a hacer grupos de 4. 2 a la 4, obviamente los grupos tienen que tener el mismo número igual, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar 5 a la 4. Entonces, nos va a quedar 2 a la 4 por 5 a la 4. Como tenemos un producto aquí, podemos separarlo por una de las propiedades que vimos de las radicales. Y aquí podemos cancelar el mismo índice con el mismo exponente, quedándonos 2 por 5, que el resultado efectivamente es 10. Entonces, dentro de un momentito vamos a aprender otra forma de hacerlo cuando las terminaciones son 0, que les voy a explicar algunas situaciones que nos van a ir favoreciendo con el tema que estamos viendo para poder trabajar. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, por favor pregunten para que así yo pueda proseguir. ¿No hay dudas? Licenciado, una pregunta. Fíjese que yo en vez de sacar el 2, saqué el 5 primero de 10,000. No habría no habría ningún problema. No, no hay ningún problema. Lo que sí es de que, por ejemplo, si usted comienza sacando 5, después 2, 5 y después 2,
es que tenga desordenado, pero si usted mira, va a tener la misma cantidad de números. Va a tener la misma cantidad de 2 y la misma cantidad de 5. Sí, porque primero saqué los 5, o sea, todos los 5. 5 divisible entre de 10,000, después me tocó 2,000, después me tocó 400, después 80 y después ya saqué la segunda parte. Sí, pues, no, ahí no hay ningún problema. Está bien, puede hacerlo. Gracias. Una pregunta. Ujú. Con relación a la notación exponencial, cuando sacamos, cuando hacemos esta operación así de sacarle mitad a todo, si es posible hacerlo, por ejemplo, que yo vaya a tercera, después le quiera sacar segunda, quinta y así. Si es que, o sea, si es que tuviera tercera, sí. La idea es que usted puede ir haciéndolo como a usted le parezca más sencillo y tendría la misma cantidad de 5 y la misma cantidad de 2 en este ejemplo, por ejemplo. Eso no hay ningún clavo, no hay ningún problema y puede resolverlo así sin ningún inconveniente, de esa manera, de que pueda comenzar con el 2 después con el 5 después con el 2 no tendría ningún problema. En otra operación sí se podría usar, o sea, me refiero a que si podemos usar de maneras diferentes, por ejemplo, que pueda usar 2, después 5, después le quiera sacar tercera, que no fuera este número, sino que fuera otro. Ujú. ¿Sí lo puedo Y hacer así o no? no, bien lo puede hacer. Como le digo, lo que le va a quedar son desordenados los números, pero le va a quedar la cantidad que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, gracias. No tenga pena. Bueno, y vamos a continuar. Como ahorita lo que hemos dado son raíces exactas, ¿verdad? Vamos a trabajar con raíces inexactas. Por ejemplo, en el caso de la raíz cuadrada, vamos a cambiar de color. Permítame un momentito. Vamos a ver. Que aquí ahí está. La raíz cuadrada de 8, por ejemplo. Yo sé que la raíz cuadrada de 8 no es exacta. Entonces, como aquí el tema radical, lo que nosotros vamos a hacer es simplificar la expresión. Vamos a utilizar el mismo método que hemos venido trabajando en los últimos ejercicios. Entonces, la mitad de 8, por ejemplo, es 4, la mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el índice de aquí es 2 y acá tengo 3, 2. Entonces, solamente puedo hacer un grupo y el otro lo puedo dejar solo. Por eso sé que es inexacta, porque no hay forma de hacer grupo con otro número. Entonces, lo que voy a hacer es colocar 2 al cuadrado y el 2 por aparte, que nos quedó solito. Vamos a descomponer. Y si ustedes se dan cuenta, el único que se puede cancelar es este. Entonces, el resultado aquí me va a quedar 2 raíz de 2. Entonces, nosotros lo dejaríamos así representado. Esta sería la simplificación de la raíz de 8. 2 raíz de 2. ¿Ya? Miremos, pues. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, que tengamos la raíz. Vamos a ver, la raíz cuadrada de 1000. Vamos a hacerlo aquí mismo. La raíz cuadrada de 1000. Entonces va a ser de la siguiente manera. La mitad de 1000 son 500, ¿verdad? La mitad de 500 es 250. La mitad de 250 es 125. La quinta parte es 25. La quinta parte es 5 y la quinta parte es 1. Pero como aquí es raíces cuadradas, solo puedo hacer grupos de 2. Entonces, miren, aquí puedo hacer estos grupos y estos me quedan sobrantes, perdón. Entonces, vamos a hacer 2 al cuadrado, vamos a colocar los que sí se pudieron hacer de grupos al inicio y los que no se pudieron hacer grupos, pues los vamos a dejar hasta el final. Entonces, los vamos a descomponer, raíz cuadrada de 2 al cuadrado,
por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y como este no tiene descomposición, los vamos a dejar juntos. Entonces ya sabemos de que estos se pueden cancelar. Y aquí nos va a quedar 2 por 5. Y estos dos valores, como no se pudieron operar o descomponer, los vamos a multiplicar. Que 2 por 5 es 10. Y aquí multiplicamos 2 por 5, que es 10. Por lo tanto, ya tenemos el resultado de la raíz de 1000 simplificada, va a ser 10 raíz de 10. Bueno, ahora vamos a solicitarles que ustedes hagan el siguiente. Vamos a ver. Yo les voy a pedir que me encuentren la raíz quinta de 64. Entonces, vamos a dar un tiempito para que lo hagan. Licenciada, tengo una pregunta. Generalmente primero se saca la mitad para que nosotros podamos ver los dos. Si es terminación par al final, sí. Ahora, por ejemplo, en el caso de que yo tuviera un 5 al final, no le puedo sacar mitad. Correcto. Exacto. Ok, gracias. Muy bien. Licenciado, ¿Sí? a mí me dio 2 raíz de 2. Está bien, solo que es 2 raíz quinta de 2. Ahí hay que tener cuidado con que nosotros pongamos el tipo de raíz, porque en el anterior caso eran raíces cuadradas, por eso no se colocó, pero aquí, vamos a ver, por ejemplo acá la descomposición pues es de la siguiente manera. La mitad es 32, la mitad es 16, 8, 4, 2 y 1. Como es raíz quinta, vamos a hacer grupos de 5. Entonces llegaríamos hasta acá, ¿verdad? Entonces solamente podemos poner 2 elevado a la 5 por 2. Y esto es raíz quinta, que no se nos olvide esto. Separamos, pero el índice de 5 sigue estando aquí, no lo podemos quitar. Entonces ya sabemos de que aquí se elimina, nos va a quedar 2, raíz quinta de 2. Ese sería el resultado, ¿sí? Lick, buenos días. Disculpe, tengo una Bueno, pregunta con el ejercicio anterior que me creó una duda. Donde usted puso de 1000, que le puso cuando lo separó ahí donde dice 2 elevado a la 7. ¿Por qué elevado a la 7? Disculpe. no, 2 elevado a la 7. No, es que es 2 elevado a la 2. Tal vez. Perdón. Sí. 2 elevado a No, la no hay 2. problema. Bueno. Muy Perfecto. bien. Gracias. Muy bien. Bueno. Lick, una consulta. Ujú. En la última operación, bueno, en el resultado, ¿por qué no se cancela la quinta de la raíz? Es que, mire, pues si usted se da cuenta en las propiedades, si yo tengo la raíz, el índice se va con la separación. Ujú. Entonces se va con ese y se va con este. Entonces, aquí en este lado se canceló. Por eso quedó este 2. Pero aquí no lo puedo cancelar porque aquí no tengo un 5. Entonces se deja la expresión nada más. Ah, ok. Ujú. Bueno, intentemos hacer el siguiente. La raíz, vamos a ver, la raíz. Trial version. Yo creo que, ¿cómo se llama? Se dejó de grabar. O no sé, algo sonó. Trial version.
Sigue grabando, licenciada. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces voy a solicitarles Trial version. que intentemos hacer esto. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Licenciado, Sí, fíjese que a mí me quedó la quinta parte de 20. muy bien. Vamos a intentar hacerlo para ver. Vamos a ver, 1280. Bueno, les voy a pedir su participación. ¿Cuánto es la mitad de 1280? 640. Ujú. La mitad. Trial version. 320, La mitad. 160, Ajá. la mitad es 80. 80, la mitad es 40, la mitad es 20, Trial version. quinta parte es 1. Uno. Como los grupos son de 5, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los grupos 2, 3, 4, 5. Entonces los demás no los puedo agrupar de 5, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar así. 2 a la 5 y vamos a dejar por 2, por 2, por 2, por 5, ¿verdad? Entonces separamos, nos va a quedar 2 a la quinta y acá nos va a quedar el producto de todo esto. 2 por 2 por 2 por 5. Aquí sí podemos cancelar esto, que nos va a quedar 2. Y aquí nos va a quedar 8 por 5, que es 40. O sea que el resultado va a ser 2 raíz quinta de 40, que aquí no pusimos el 5. Aquí hay que tener cuidado con esto.
para que no nos afecte, porque si hubiera puesto solamente raíz cuadrada de 40, eso hubiera estado mal. ¿Ya? Licenciado, ¿y no lo podemos dejar como exponencial? Es como 2 raíz quinta de 2 al cubo por 5. ¿O hay que resolverlo? Mire, fíjese que realmente lo mejor es multiplicarlo para que se mire el número, ¿verdad? Ya cuando se mira el número se asume que este no se puede simplificar más. Entonces, lo mejor es que se mire con el producto, ya que estos no se pudieron simplificar. Aunque hay una cosa que sí podríamos hacer. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de que tuviéramos una expresión que nos haya quedado así, miren. Por ejemplo, 2 raíz sexta de 2 al cubo. Va, por ejemplo. Esto es importante y qué bueno que lo mencionó. Por ejemplo, tal vez no es que esto se pueda descomponer más, pero sí se puede simplificar. Porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, aquí tenemos una expresión que es un exponente fraccionado, que es 3 y 6. O sea, que esto yo lo puedo simplificar de esta manera, miren. Los dos tienen tercera parte, o sea que nos va a quedar un medio. O sea que la expresión aquí la puedo dejar como 2 raíz cuadrada de 2, porque estos sí se pueden simplificar. En este caso, sí nos serviría dejarlo como exponente, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, en este caso es algo especial que nos vaya a quedar. No sé si resolví su duda. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver, porque como les quiero comentar de que sí tenemos que aprender a simplificar expresiones así. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera un 5 por la raíz cuarta de 2 al cuadrado. Nuevamente, pues cuando estos dos valores se pueden simplificar, entonces nosotros lo simplificamos. Nos va a quedar 2 cuartos, que simplificado nos va a quedar un medio al exponente. O sea que lo podemos representar como 5 raíz cuadrada de 2. Recuérdense que el denominador va a ser el índice y este va a ser el exponente que nosotros tengamos acá. Y a esto me llevaría a llevar un ejemplo, por ejemplo, así. Raíz novena de, vamos a ver, por ejemplo, 5 a la sexta, por ejemplo. Entonces yo puedo colocar 6 novenos. Al momento de simplificar esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría los dos, como los dos tienen tercera parte, nos quedaría la tercera parte de 6 es 2 y la tercera parte de 9 pues es 3. Ahora esto nos quedaría de esta manera, como la raíz cúbica de 5 al cuadrado, y esto sí ya como no se puede simplificar más, lo operamos, que nos quedaría 25. ¿Ya? Bueno, entonces ahorita quisiera que trabajáramos en el caso de poder simplificar este tipo de expresiones. Vamos a ver, por ejemplo, 10, yo les voy a poner una cantidad y miren si se puede simplificar para que así de una vez lo vayamos haciendo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 100,000. Intentemos hacerlo.
A mí me quedó 100 raíz cuadrada de 10. ¿100 raíz cuadrada de 10? Muy bien. Voy a explicar algo aquí para que ustedes lo sepan y por favor quiero que lo vayan observando. Esto puede ser que les facilite, porque cuando hay terminación 0, hay una forma para poder resumir la expresión. Por ejemplo, en el caso de aquí, si ustedes se dan cuenta, 100 es como decir 10 por 10 al cuadrado, porque es 10 por 10, ¿verdad? Si yo les dijera 1000, es como decir 10 al cubo, porque es multiplicar 10 por 10 por 10, que nos daría ese al cubo. Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, 10,000, usted les quedaría 10 a la cuarta, y así sucesivamente. Pero vamos viendo un patrón específico acá. La cantidad de ceros va a ser mi exponente, miren. La cantidad de ceros va a ser mi exponente. Por ejemplo, en el caso aquí que yo tengo 100,000, esto sería como decir 10 a la 5, ¿verdad? Entonces, yo podría colocar este 10 a la 5. Pero como es raíz cuadrada, entonces yo tengo que ver cómo hacerle para descomponerlo en grupos de 2. Entonces, yo ya utilizo aquí las propiedades de los exponentes. Por ejemplo, en el caso de que como es raíz cuadrada, para hacer grupo de 2, yo podría dejar 10 al cuadrado por 10 al cuadrado por 10. Porque si yo multiplico esto, se copia la base y se suman exponentes. Miren, 2 más 2, 4 más 1 es 5. Entonces ya vengo con esto. Ya puedo separar y puedo ir cancelando expresiones. Entonces aquí me quedaría 10 por 10, que es 100 raíz cuadrada de 10. Que es otra forma que podemos ir haciendo. Pero esto se puede hacer cuando las terminaciones son 0. No sé si hay alguna duda aquí. Lick, ¿y cómo quedaría si lo hiciéramos de la forma que lo hemos venido haciendo? ¿O no se puede hacer así? Bien, bien. Solamente que la descomposición va a quedar grande, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros File lo version. hacemos, vamos a hacerlo de esta manera. La mitad de 100,000, ¿cuánto sería? La mitad de 100,000 pues sería 50,000, ¿verdad? Trial version. La mitad de 50,000 nos va a dar 25,000. Ahora, si yo les dijera cuál es la mitad de 25,000, ¿cuánto nos daría? La mitad de 25,000, 12,500. 12,500, exacto. ¿Y la mitad de 12,500? 6,250. Trial version. 6,250. Todavía tenemos mitad, ¿verdad? La mitad de 6,250. 3,125. Trial version. Ahora aquí Tiene ya quinta tengo parte. mitad. Ahora tenemos quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte? 5,000. Trial version. La quinta parte de esto es. Serían 625. Va, y la quinta parte. 125. Trial version. Quinta parte. 25. Ajá. Y 5. Y 5. Y 1. Como la raíz es cuadrada, hacemos grupos de Trial 2, ¿verdad? Nos va a quedar 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Este se quedaría solo. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Y este se quedaría solo. O sea que voy a poner aquí una línea para que ustedes sepan que esto es aparte, ¿oyeron? Entonces esto nos va a quedar 2 al cuadrado. Recuérdense que vamos a poner los que tienen exponentes al inicio.
5 al cuadrado por 5 al cuadrado y al final el 2 y el 5. Entonces ya sabemos de que tienen la descomposición a estos y estos se quedarían juntos. Entonces ya eliminamos raíz con exponente y nos va a quedar 2 por 2 son 4, 4 por 5 son 20, por 5 son 100. Y ahora aquí 2 por 5 es 10. Nos queda lo mismo. ¿Ya? Incluso, Lick, un método más rápido que yo hice de que a los 25,000 yo le saqué quinta, entonces ya me fui sacando quinta, quinta, quinta hasta llegar a la octava, entonces es un procedimiento como que más corto de lugar de estar yendo sacando mitades de mitades cuando es un Sí, número tan grande. exacto. Sí, yo también le saqué quinta de una vez. No, eso no hay ningún inconveniente. Aunque llegaríamos a la misma cantidad porque nos quedarían 5, 2 y 5, 5, ¿verdad? O sea, llegamos a lo mismo, no hay ningún problema en ello. ¿Sí? Bueno, y como les digo, aquí es ir aprovechando todos los conocimientos que vamos a ir haciendo. Entonces, yo por eso les decía, a la hora de utilizar esto, de esta forma de notación exponencial, por medio de la descomposición, porque si yo le dijera la raíz cúbica, vamos a ver, a colocar un número bastante grande aquí, por ejemplo, de 600 millones. Entonces yo lo que puedo hacer es de que puedo descomponer esto como 6 por 100 millones, ¿verdad? Pero yo ya sé que esto lo puedo poner como 10 y contando cuántos ceros tengo acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y colocarlo acá. Entonces yo ya vengo acá y al colocar esta expresión es 6 por 10 a la 8. Entonces descompongamos de tal manera que nos queden 3. Entonces aquí nos quedaría como 10 a la 3 por 10 a la 3. Aquí nos queda 3 más 3 son 6 y acá 10 a la 2. Así 3 más 3 son 6 más 2 son 8. Cabal lo que tenemos aquí. Entonces, como los que tienen raíces cúbicas son estos 10, yo los podría poner aquí como 10 al cubo por 10 al cubo y los demás que no me quedaron con grupos de 6 y esto no se puede descomponer porque es 2 y 3 no se puede simplificar. Entonces lo voy a dejar así. Podemos descomponer como 10 al cubo por 10 al cubo y por la raíz cúbica de lo que nos sobró. Entonces aquí yo puedo descomponer esta expresión, nos va a quedar 10 por 10 son 100 y aquí nos va a quedar 10 por 10 son 100 por 6 son 600. Otra cosa que podríamos hacer aquí, pensando, porque todavía se podría simplificar más, es esto, miren. Por ejemplo, acá el 6, descompongámoslo como primos. ¿Cómo puedo descomponer 6 como primos? Como 3 por 2. Y el 10, ¿cómo lo podría descomponer? Como 5 por 2, que también sería otra situación. Entonces, dice una propiedad de los exponentes. Nos vamos a las propiedades para verlo. De los exponentes, vamos a ver. ¿Dónde copiamos lo que está todo? Aquí está. Dice, si yo tengo dos valores que se están multiplicando y tienen un exponente, yo los puedo separar con el mismo exponente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Yo tengo dos valores con el mismo exponente, entonces lo que voy a poner es 5 al cuadrado por 2 al cubo, 2 al cuadrado, ¿verdad? Pero como aquí tengo este otro 2, yo los puedo juntar. Y nos va a quedar 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado. Este nuevamente sí tiene raíz cúbica, miren.
Entonces ya sabemos de que el valor de 100 lo venimos arrastrando. Y esto pues lo podemos descomponer de tal manera que se pueda dejar más reducido o más simplificado. Voy a continuar aquí. Entonces aquí nos va a quedar que se va a cancelar estos dos y 2 por 100 es 200. Y aquí nos va a quedar 5 por 5 que es 25 por 3 que es 75. Entonces este sería el resultado de esta expresión que ya es bastante grande, ¿verdad? Que son 600 millones de la cantidad que nos están diciendo, la raíz cúbica de 600 millones. No sé si hay alguna duda. Una pregunta, licenciado. Uh-huh. ¿Por qué da 200? Y como aquí veníamos, nos había quedado 100, ¿verdad? Sí. Va, entonces nos dimos cuenta que al descomponer esto, nos quedaba un 2 al cubo aquí. Uh-huh. Entonces yo pude sacar la raíz cúbica de ese 2 al cubo que nos quedaba 2. Entonces 100 por 2 nos da 200. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Como les vuelvo a repetir, son propiedades. Yo lo que estoy tratando aquí es de que vayamos utilizando las diferentes propiedades para que ustedes vayan viendo. Fíjense que yo creo que hay una persona que quiere hablar, pero al momento que quiere hablar, como que tiene mal su micrófono. Creo que es Azucena. Y si quiere Azucena, tal vez porque quiere, como tiene malo su micrófono, si quiere, ¿por qué no nos escribe? Así yo leo la duda que tenga. Trial version. Sí, y yo creo que es Azucena la que ha querido hablar, pero no ha logrado contactarse. Entonces, si tiene dudas, puede escribirlo en el chat, ya que no la podemos escuchar, Azucena. No sé si hay alguna otra duda, por favor pregunten. Disculpe. ¿Sí? Listo. ¿Dónde salió el resultado o el número 75? Ah, muy bien. Al hacer lo que tenemos aquí, miren, 5 por 5, 25. Por 3, 75. Ah, ya. Uh-huh. Disculpe, fíjese que yo me confundí en esa última parte, ya no entendí. Mire, es que aquí lo que nosotros hacemos es por medio de descomposición, ya aplicando lo que nosotros hemos estado trabajando. Le voy a comentar, por ejemplo, yo creo que hasta aquí está todo claro, ¿verdad? Hasta aquí fue donde tal vez tuvo problemas de asumirlo. No sé si estoy en lo cierto. Sí, así es. Bueno, mire, pues, lo que pasa es que como acá el 10, pues yo vi que el 10 a la hora de descomponerlo es 5 por 2 y como acá tenía el 6 que es 3 por 2, entonces yo dije aquí se puede resumir esta expresión más. Entonces lo que hice fue descomponer el 10 que es 5 por 2, pero hay una propiedad de los exponentes que dice que si yo tengo un producto y un exponente, puedo separar los números con el exponente que tengo acá. Entonces puse 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. Y como acá tengo un 2, entonces yo los junté. 2 al cuadrado por 2 se copia la base y se suman exponentes. 2 más 1 nos da 3. Ahora estos no los puedo juntar porque son diferentes números, diferentes bases. Entonces, como este ya tiene 3 y tengo raíz cúbica, yo ya me di cuenta de que esto lo puedo cancelar. Entonces lo separé y esto lo dejé en otro grupo. Y como los dos tienen 3, cancelé. Tengo el índice y el exponente 3 lo cancelé. Y multipliqué estos dos. 100 por 2 nos dio 200. Ahora, como esto no se podía anular con al cubo, entonces lo mejor era multiplicarlo, ¿verdad?
5 por 5 que nos da 25, por 3 son 75. Eso es hacia mi duda. Muchas gracias. Muy bien, no hay pena. Como les digo, la idea es que vayamos viendo diferentes tipos de operaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de que a mí me dieran, pensemos en un número exagerado, pues pensemos en un número exagerado y pensemos que sea una raíz nuevamente cúbica. Que sea, por ejemplo, vamos a ver, 8... Va, esta cantidad es un número exageradamente grande, ¿verdad? Que si nosotros recordamos la forma de poder, ¿cómo se llama? Ver esto es realmente 8 billones, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer la descomposición que yo les estaba contando. Por ejemplo, aquí era multiplicar el 8 y ya sabemos que es por 2 millones, por 1 millón, perdón. Pero esto yo lo puedo poner como 10 y miremos cuántos ceros tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí ya nos queda esto. 8 por 10 a la 12. Sin embargo, quiero mencionar esto porque es importante. El 8 yo lo puedo descomponer también. Porque la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. O sea que el 8 es un 2 al cubo. Lo que vamos buscando es que nos queden exponentes al cubo. ¿Ya? Entonces, miremos, ya resumimos estos 8 millones en esta expresión que yo tengo acá. Ahora miremos el 10. ¿Cómo lo podemos descomponer? El 12, perdón. ¿Cómo lo podemos descomponer para que nos quede exponentes al cubo? Ah, bueno, entonces aquí sería, por ejemplo, 10 al cubo, por 10 al cubo, por 10 al cubo, por 10 al cubo. O sea que todos tienen exponente al cubo. Yo sé que esta expresión es exacta. Entonces lo que hago aquí es separar 2 al cubo por raíz cúbica de 10 al cubo, por raíz cúbica de 10 al cubo, por raíz cúbica de 10 al cubo. Ah, no, nos hace falta uno más, ¿verdad? Entonces miremos, se puede cancelar, podemos cancelar. Y aquí lo que nos quedaría es 2 por 10, por 10, por 10, por 10. Que si yo sé que si multiplico estos 10 como hay 4, es poner un 1 y 4 ceros, porque tenemos 4 dieces, ¿verdad? Y 2 por 10,000, pues nos va a dar 20,000. Entonces, si no, yo miro la raíz cúbica de esta expresión, es 20,000. Es exacta. ¿Hay dudas? Una pregunta, ¿en dónde sacó el 10, disculpe? ¿El 10? Ah, es que Sí, yo les estaba comentando que cuando teníamos terminaciones ceros, pues nos podíamos dar cuenta que, por ejemplo, el 100 era 10 al cuadrado, que el 1000 era 10 al cubo, que el 10,000 era 10 a la cuarta. O sea, que prácticamente algo que íbamos viendo era que el 100 era base 10 con exponente 2. El 1000, porque era terminación 0, era base 10 con exponente 3. O sea que prácticamente un patrón que vamos viendo es de que la cantidad de ceros, ese va a ser mi exponente, con un 10, ¿verdad? Entonces, gracias. Entonces, por eso de que yo miré que en este caso, que estamos hablando de 8 millones, yo podía separar como 8 por 1 millón. Pero si yo lo quiero ver como exponente, pues como todos son terminación 0, yo lo podía descomponer de esta manera. Y así me quedaba ese 10 a la 12. ¿Ya? Sí. Licenciado, buen día. Buen día. Licenciado, disculpe con una duda.
Sí, sí. Miren, esa donde le saca la raíz a los 10 por 10 por 10, porque la última es raíz cuadrada de 5, si no estoy mal. Y aquí, no, es que todos son 3. Este 3, este 3, este 3, este 3. Tal vez se mira un poquito mal, pero es 3. Ya. Gracias, licenciado. No hay pena. Tal vez como a la hora de cancelar se mira así, ¿verdad? Bueno, y como les vuelvo a repetir, la idea es que vayamos observando este tipo de patrones y vayamos viendo operaciones de diferentes magnitudes, de diferente forma de resolverlo. No siempre tenemos que hacer la tablita. Por ejemplo, si hubiera hecho la tablita con estos 8 millones, hubiera quedado una tablita exageradamente grande, pues. O sea, era muy grande. Entonces, lo mejor en este caso, cuando tenemos terminación 0, es descomponerlo de otras maneras, que busquemos métodos, y como ya tenemos el conocimiento de exponentes, pues era lo ideal para este caso. ¿Sí? No sé si hay alguna duda más. Bueno. Si no hay más dudas, vamos a ver otras formas en que podemos aplicar las propiedades. Y que entonces el resultado es 20,000. Sí, así es. Ah, bueno. Va, ahora miremos, pues, en el caso de mirar otras propiedades. Por ejemplo, si yo tuviera la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada vamos a ver, pensemos acá de 8, por ejemplo. Exactamente la raíz cuadrada de 2 no es exacto, ni la raíz cuadrada de 8. Pero dice una propiedad, que si yo tengo el mismo índice, yo puedo juntar a estos dos valores. ¿Ya? Y los puedo multiplicar. Ahora, la raíz cuadrada de 16, la raíz cuadrada de 16 sí la sé, es 4, porque 4 por 4 es 16. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, pues aquí no tenía raíz, pero al hacer el producto sí tenía raíz. Miremos acá, por ejemplo, 5, la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 125. En ambos casos, pues no hay una raíz exacta. Pero si yo multiplico 5 por 125, esto nos va a dar 625. Y esto sí se tiene una raíz exacta. Porque si yo descompongo el 625, nos va a quedar la quinta parte es 125, la quinta parte es 25, la quinta parte es 5 y la quinta parte es 1. O sea que esto nos va a quedar como, haciendo los grupos, 5 al cuadrado por 5 al cuadrado. Separamos términos, anulamos, y esto nos va a quedar 25. O sea que aunque no necesariamente tenga raíz, pues esto al operarlo, pues ya sabemos de que puede ser de que tenga una raíz exacta de resultado. Puede ser o puede ser que no, que eso también lo quiero dejar claro. Porque en el caso de que a mí me digan, miremos con raíces cúbicas. La raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 10. No, mejor cambiemos de 8, pongamos 16, porque la raíz cúbica de 8 sí es exacta. Ahí estamos. La raíz cúbica de 16 y la raíz cúbica de 10, en ninguno de los casos se tiene una raíz exacta, pero sí puedo separarlos, como 16 por 10. Ahora, miremos pues, yo sé que si multiplico esto por esto me va a dar 160. Puedo descomponer el 160 o a partir de esto, del 10,
del 160. Miremos acá. O puedo descomponerlo por factores. Por ejemplo, la mitad de 160 es 80. La mitad de 80 es 40. La mitad es 20. La mitad es 10. Y la mitad es 5. Y aquí la quinta parte es 1. Como estamos hablando de raíces cúbicas, solo se puede hacer este grupo de 3. Entonces nos va a quedar raíz cúbica de 2 al cubo por 2 por 2 por 5. Que esto nos va a quedar raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica de 2 por 2 por 5. Ya sabemos de que esto se puede cancelar y nos va a quedar un 2. Y ahora aquí, 2 por 2 es 4, por 5 es 20. Entonces la simplificación de esta expresión es 2 raíz cúbica de 20. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Lick, una pregunta. Por ejemplo, en esa expresión se podría, esa sería la respuesta, se podría seguir simplificando, como en la anterior. Fíjese que aquí no se puede seguir simplificando porque no hay por ejemplo, acá no hay grupos que se puedan formar de 3 o múltiplos de 3. Entonces aquí se realiza la multiplicación ya, ahí se queda. Ya. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer, y quiero que intenten hacer la siguiente. Yo la voy a resolver siempre, pero quiero que ustedes la intenten hacer. Vamos a ver, la raíz cuarta de 32 por la raíz cuarta de 4. Muy bien. Vamos a dar un tiempito. Lick, a mí me quedó 2 raíz cuarta de 8. A mí me quedó igual, licenciado. Trial version. A mí me quedó igual. Trial version.
Perdón, ¿cuánto me dijo que le quedó? 2 raíz cuarta de 8. Ah, muy bien. Vamos a ver. Utilizando, y obviamente, pues aquí podemos ir viendo otra forma de hacerlo. Sugerencia es descomponer también acá. Por ejemplo, el 32 es un 2 a la quinta. Y el 4 es un 2 al cuadrado. Ya que estamos trabajando con esto, yo los puedo separar y hoy ya me doy cuenta que puedo sumar estos exponentes. Se copia la base y subamos los exponentes, que nos quedaría 7. Aquí les estoy explicando otra forma cómo se podría hacer, pero si ustedes quieren seguir con la tablita, por mí no hay ningún problema. Solamente estoy explicando para que ustedes puedan observar otra forma. El 2 a la 7 lo puedo descomponer como 2 a la 4 por 2 a la 3, porque la idea es que tengamos un 4, ¿verdad? Entonces ya puedo ir separando. Y pues me doy cuenta que esto se puede cancelar. Y me quedaría 2. Ahora esto no se puede cancelar ni tampoco se puede simplificar. Entonces podemos multiplicar 2 por 2 es 4, por 2 es 8. ¿Ya? Que esta es otra forma de hacerlo. Voy a hacerlo con la forma de tablita para no confundirlos a ustedes. Yo, pues la verdad es que yo quiero que ustedes miren la diversidad de formas que se pueden resolver. Entonces voy a resolverlo siempre por tablita para que ustedes observen que nos quedaría el mismo resultado. Vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, aquí al hacer el producto nos quedaría 32 por 4, que esto nos da 128, ¿verdad? Entonces descomponemos el 128, tenemos mitad, que es 64, la mitad que es 32, la mitad que es 16, 8, 4, 2 y 1. Como el índice es 4, hacemos grupos de 4. Miren, aquí tenemos este 2 a la 4 y estos que se quedan solitos, ¿verdad? 2 a la 4 por 2 por 2 por 2. Entonces, ya descomponemos. Aquí 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Y aquí se puede cancelar esto que nos queda la expresión acá. Entonces, miren, nos quedó lo mismo. Yo lo que quiero que ustedes se vayan dando cuenta es de que la matemática es como un juego. Media vez sepamos las reglas del juego, pues vamos a poder resolverlo. Estaba leyendo mientras estaba estaba silenciando mi micrófono que Azucena pudo escribir. Azucena, en cuanto a su duda, como ya había explicado la descomposición, no sé si se aclaró, si no lo vuelvo a explicar con mucho gusto. No sé si me puede escribir para saberlo. Licenciado, buenos días. Fíjese que ya en lo que le escribía, usted volvió a explicar que la compañera Jocelyn preguntó y sí aclaré mi duda, gracias. Muy bien. Jocelyn, ¿también se le aclaró su duda? Disculpe, para mí yo tengo una duda con el procedimiento que usted hizo anteriormente. No sé si podría regresar a la diapositiva donde le salió raíz cuadrada de, perdón, raíz a la 4. Ahí está, donde usted dice, sí, ¿cómo sacó el 2 elevado a la 4 por 2 a la 3? Ah, es descomposición, porque aquí tengo 2 a la 7, entonces yo sé que cuando multiplico dos bases iguales, se copia la base y se suman exponentes. Entonces lo que tendría que ver es una forma de que yo descomponga este 7 de tal manera que sumados de uno de los valores me quede 4. Entonces podría ser 4 y más 3. Pero como aquí estamos, según la propiedad de los signos, es que dice que si yo tengo dos valores que se están multiplicando, se copia la base y se suman exponentes. Por eso fue que puse 2 a la 4 y 2 a la 3, porque yo sé que a la hora de sumarlos me dan 7.
por eso fue que lo pude ver de esa manera. Ah, ya entiendo. Perfecto, gracias. ¿Ya? Muy bien. Bueno, continuemos entonces, y aquí ya lo hicimos por la forma de la tablita, que es otra forma de hacerlo. Ahora miremos, por ejemplo, entre las propiedades, nos decía qué pasaría si hiciéramos la división, por ejemplo, de la raíz cuadrada de 1000, que no tiene raíz, dividido la raíz cuadrada de 10. Pues acá nos decía la propiedad que yo podía dividir a estos dos, si este índice es igual a este, ¿verdad? Entonces yo podía dividir el 1000 con el 10. Y como los dos son terminación 0, pues yo puedo cancelar el 0, ¿verdad? Y nos va a quedar 100. Y la raíz cuadrada de 100, pues esta sí tiene raíz. La raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10 me da 100. Entonces, yo me doy cuenta que también se puede aplicar esta propiedad tanto en multiplicación como en división. Miremos en el caso de acá, por ejemplo, que a mí me dieran la raíz cúbica vamos a colocar aquí vamos a ver, de 128 dividido la raíz cúbica de 4, por ejemplo. Entonces yo sé que esto me va a quedar 128 con el exponente siempre el índice siempre al cubo dividido 4. Si yo divido estos dos, ¿cuánto es 128 dividido entre 4? Esto me va a quedar 32, ¿verdad? Entonces yo ya puedo descomponer el 32. La mitad de 32, pues es 16. La mitad de 16 es 8, 4, 2 y 1. Como el índice es 3, hacemos grupos de 3. Estos se quedan solos. Entonces los dejamos en un mismo grupo. Y nos damos cuenta que la cantidad es par, no es múltiplo de 3. Entonces no se puede ni simplificar. Pero esto sí se puede anular. Nos va a quedar 2. Y aquí la raíz cúbica de 2 por 2, que es 4. Es 4. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Licenciado, perdón, Trial tal vez version. con otro ejemplo. Ah, perfecto. Disculpe. No hay problema. Gracias. Bueno, miremos pues. Por ejemplo, coloquemos la raíz cúbica de 81 dividido la raíz cúbica de 3. Por ejemplo, yo como tengo índices al cubo, índices de 3, perdón, puedo dividir el 81 con el 3. Entonces, ¿cuánto es 81 dentro de 3? 81 dentro de 3 es 27. Bueno, entonces ahora miremos el 27, descompongámoslo. La tercera parte es 9, la tercera parte es 3, la tercera parte es 1. Como el índice es 3, hacemos grupos de 3. Entonces esto nos va a quedar raíz cúbica de 3 al cubo. Y podemos cancelar este 3 con este 3, que nos daría el resultado, que sería 3, porque esta es exacta. En el caso de aquí, esta era inexacta, porque ya nos dimos cuenta que estos dos eran sobrantes. Entonces yo ya dije, bueno, esta es inexacta. Pero si no hay sobrantes, entonces el resultado es exacto. Lick, disculpe, siempre hay que descomponerlo. Y para ver si se puede simplificar, sí. La idea es que nosotros dejemos un resultado lo más simplificado posible. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, voy a... por